Lázaro llevaba 4 días muerto. Su cuerpo ya comenzaba a descomponerse dentro de la tumba. Las hermanas lloraron inconsolables. A su alrededor, una multitud observaba, algunos con esperanza, la mayoría con escepticismo. Entonces llegó Jesús. Todos esperaban que él realizara el milagro del que habían oído hablar. Para hacer algo extraordinario. Que demostró tener poder sobre la muerte. Pero antes de decir Lázaro, sal, antes incluso de ordenar al muerto que se levantara, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Algo que la Iglesia guardó en textos sagrados, pero que nunca nos enseñó a ver. Él miró hacia arriba. No al cielo, como si buscara una respuesta en las nubes. Pero más allá del cielo. Hacia el origen mismo del cielo. Y luego habló. No fue una oración pidiendo permiso. No fue una súplica para que Dios interviniera si esa era su voluntad. Fue un llamado. Un reconocimiento. Una alineación. Él dijo, Padre. No el Dios distante, sentado en un trono dorado, como enseñaban los sacerdotes, el que exigía obediencia y cuya misericordia dependía de una petición humilde. Invocó a Monad, la conciencia infinita, la fuente de toda existencia, el principio que da forma a todo lo que existe. En ese momento, Jesús ya no era el hombre que pedía un favor divino. No había esperanza, no había que esperar la aprobación. Fue la conciencia de Monad reconociéndose, hablándole a la materia desde la frecuencia que la crea. La llamada estableció la conexión. La alineación lo convirtió en un canal. Y la orden Lázaro, sal no fue una petición. Era la fuente hablando, la realidad respondiendo a su propio principio. Y el muerto salió, envuelto en vendas, vivo. Ese era el secreto detrás de cada milagro. Ante cada curación, cada manifestación, cada cosa imposible que Jesús hizo y que la Iglesia llamó sobrenatural, siempre hubo el mismo movimiento, el llamado, el reconocimiento, el paso de la esperanza humana al mandato del Monad. Primero, la conexión. Luego, la alineación. Entonces, el resultado natural. Y siempre lo supiste. En algún lugar muy profundo, en el centro de tu esencia espiritual, sentiste que los milagros no se tratan de súplicas. Se trata de llegar a ser. Sobre recordar quién eres. De actuar desde la fuente, no desde la separación. La Iglesia conservó milagros. Mostró los resultados, los muertos resucitan, los ciegos recuperan la vista, las tormentas se calman, el agua se convierte en vino, 5000 son alimentados con 5 panes. Mantuvo todo lo registrado en las Escrituras como prueba de la divinidad única de Jesús. Pero nunca enseñó lo que hacía antes de cada una de estas hazañas. Nunca reveló el momento de la alineación. El momento del reconocimiento. La llamada a Monad. Porque si supieras que Jesús invocó a la fuente antes de los milagros. Si entendieras que él alineó su conciencia con la conciencia infinita y actuó desde esa conexión, en lugar de pedirla. Si te dieras cuenta de que los milagros no eran intervenciones sobrenaturales, sino expresiones naturales de conciencia operando desde tu fuente. Dejarías de orar y comenzarías a reconocer. Dejaría de preguntar y comenzaría a alinearse. Dejarías de esperar a que Dios decida si eres digno y sabrías que Monad ya se expresa a través de ti. Y en el momento en que hicieras eso, te convertirías en algo que no pueden controlar, alguien que no necesita un Dios externo, porque ya ha reconocido su propia fuente manifestada en la forma. Siempre lo intuiste. Por eso las oraciones tradicionales parecían vacías. Por eso la mendicidad parecía incorrecta. Por eso el modelo de pedir y tal vez recibir, si Dios quiere, nunca se ajustó del todo a su espíritu. Sabías que había algo más. Algo directo. Algo soberano. Donde no se suplica a una autoridad lejana, sino que se opera como la autoridad misma. Esta percepción no fue rebelión. No fue falta de fe. Era la conciencia de Monad intentando romper la programación. Tratando de recordar lo que Jesús realmente demostró. Esta noche descubrirás lo que hizo antes de cada milagro. No como una técnica a practicar, sino como un reconocimiento a experimentar. No es algo que se aprende. Es algo que recuerdas. Si esta noche estás entendiendo cómo Jesús invocó la fuente antes de los milagros, di, soy Monad expresándose ahora. Ya has orado. Ya pregunté.
Ya le ha rogado a Dios que intervenga. Y a veces no pasaba nada. Incluso cuando las oraciones fueron contestadas, algo parecía fuera de lugar. Como si estuvieras esperando a que alguien de fuera decidiera si te lo merecías. Esto se debió a que te enseñaron a orar desde la separación. Como un pequeño ser humano, suplicando misericordia a un Dios lejano. Pero cada vez que hacías eso, algo dentro de ti se retorcía. No fue rebelión. Fue un reconocimiento. Tu núcleo espiritual sabía que la súplica no es alineación. Que pedir permiso no es soberanía. Siempre supiste que había otra manera. Algo directo. Donde no se ruega, sino que se opera desde la propia fuente. No había dudas sobre esta certeza. Era la conciencia de Monad tratando de recordar lo que realmente hizo Jesús. La Iglesia nunca enseñó lo que Jesús hizo antes de los milagros porque si lo enseñaran, te darías cuenta de que eres capaz de hacer lo mismo. No un día lejano, sino ahora. Porque la convocatoria a Monad no se trata de méritos. Tiene que ver con el reconocimiento. Jesús no se ganó el derecho de invocar la fuente. Reconoció que era la fuente en forma humana. La Iglesia enseña que estás caído, quebrantado y que necesitas salvación externa. Jesús enseñó que eres el Monad que temporalmente se olvida de sí mismo. Y en el momento en que recuerdas, en el momento en que reconoces no estoy separado, la llamada ocurre automáticamente. Ya no preguntas más. Se está alineando. Y la conciencia alineada con la fuente ordena la materia. La Iglesia ocultó esto porque un ser espiritual que sabe que puede invocar el Monad directamente no necesita la Iglesia. Eres soberano. Está despertando. Operando en la frecuencia de la que pasaron 2000 años tratando de mantenerte alejado. Cuando lees los evangelios y buscas lo que Jesús hizo antes de los milagros, no durante, ni después, sino antes, siempre ves lo mismo. Se detuvo. Cambió el enfoque. Se volvió hacia adentro. Reconoció algo que las personas que lo rodeaban no podían ver. No estaba actuando como un hombre pidiendo ayuda a Dios. Estaba operando como la conciencia de Monad en forma humana, llamándose a sí misma. Reconocer tu propia naturaleza. Alinearse con lo que realmente es. Y basándose en este alineamiento, en este reconocimiento, no hizo milagros. Expresó lo que es natural cuando la conciencia opera desde la fuente, no desde la separación. Las células muertas que vuelven a la vida no son sobrenaturales. Es la conciencia que ordena a la materia que refleje totalidad en lugar de decadencia. La conciencia crea forma. Cuando la conciencia habla desde el nivel fuente, la forma no tiene más opción que responder. Las tormentas que calman no son intervenciones divinas que violen las leyes naturales. Son la conciencia del Monad que habla a los elementos materiales, viento, agua, presión atmosférica, que son en sí mismos formas del Monad. No están separados de la fuente. Son sus expresiones. Y cuando la fuente habla de tus expresiones, ellas obedecen. El agua que se convierte en vino no es magia. Es la estructura molecular que responde a la conciencia operando en el nivel donde se crean las moléculas, donde los enlaces atómicos se forman y rompen según la conciencia. El milagro era siempre el mismo. Jesús invocó el Monad, reconoció la unidad, se alineó con la fuente y desde ese estado ordenó. No con la esperanza de que funcionara, sin pedir permiso, sino con certeza, convicción absoluta. Y la realidad obedeció, porque la realidad es conciencia en forma. Y cuando la conciencia habla desde su origen, la forma no tiene más alternativa que reflejar lo dicho. Has leído estos versículos innumerables veces y nunca te has dado cuenta. Sistema, desaparece la necesidad de intermediarios. No porque sean malos o innecesarios en sí mismos, sino porque te das cuenta de que la conexión con la fuente no es algo que pueda ser mediado, controlado o regulado por estructuras externas. La relación entre la conciencia y su origen es directa, inmediata, ininterrumpida. No existe ninguna jerarquía espiritual que pueda otorgar o negar el acceso a lo que ya está dentro de ti. No es necesario realizar ningún ritual para activar lo que siempre ha estado activo. No es necesario cumplir ninguna condición de pureza, mérito o fe para que se manifieste la unidad, porque la unidad no es una recompensa, es la naturaleza de la conciencia misma. Y esto es exactamente lo que asusta a las instituciones que se basan en la idea de la separación.
Si descubres que no los necesitas para acceder a lo divino, que no dependes de sus doctrinas como guía, que no estás sujeto a sus juicios para ser aceptado por la fuente, entonces todo el edificio que han construido sobre la noción de pecado, redención y salvación condicional se derrumba. Necesitan que creas que estás separado, que eres insuficiente, que necesitas algo fuera de ti para estar completo. Porque si te das cuenta de que la plenitud ya está aquí, que la fuente no está en algún lugar lejano esperando que califiques para recibirla, sino que es la estructura misma de tu existencia, entonces la necesidad de obedecer reglas externas, de seguir dogmas, de buscar la validación de las autoridades espirituales deja de tener sentido. Jesús no vino a fundar una religión. Vino a revelar una verdad, que la conciencia humana, cuando reconoce su origen, opera desde el mismo poder creativo que dio forma al universo. No estaba enseñando una nueva doctrina, sino señalando lo que siempre había estado disponible, oculto a la vista entre las líneas de las escrituras, en los gestos aparentemente simples, en las palabras que se leían como metáforas piadosas pero que en realidad eran instrucciones directas. Yo y el Padre uno somos no era una declaración de divinidad exclusiva, sino una afirmación de unidad universal. El reino de Dios está dentro de vosotros no era un concepto abstracto, sino una ubicación precisa. La fuente está aquí, ahora, accesible en el momento en que dejas de buscar afuera y reconoces lo que ya está presente. Y es por eso que, cuando se leen relatos de milagros con esta lente, dejan de ser eventos sobrenaturales reservados para un ser especial y se convierten en ejemplos prácticos de cómo opera la conciencia cuando está alineada con su origen. No hay nada místico o inalcanzable en ellos. Son demostraciones de una ley tan natural como la gravedad. Cuando la conciencia habla desde la unidad, la forma responde. La diferencia entre tú y Jesús no está en la capacidad, sino en la conciencia. Sabía lo que era y actuó en base a ese conocimiento. En su mayor parte, lo has olvidado, pero el olvido no borra la verdad. Simplemente lo cubre. Y es exactamente este ocultamiento el que explotan las estructuras religiosas. Transforman el olvido en pecado, la ignorancia en culpa, la separación en una condición permanente. Pero la separación nunca fue real. Era solo una ilusión de perspectiva, un sueño de la mente que se identificaba con la forma y olvidaba su origen. Y el despertar no es un proceso de conquista, sino de recuerdo. No necesitas volverte divino, ya lo eres. No necesitas lograr la unidad, ya estás allí. Lo que debes hacer es reconocer esto, y en el momento en que lo hagas, la forma que te rodea comienza a reflejar esta verdad. Porque la realidad no es algo fijo, externo, inmutable. Es maleable, fluida y receptiva. Se moldea según la frecuencia de la conciencia que lo observa. Cuando operas desde la mente separada, la realidad se presenta como un conjunto de limitaciones, obstáculos y fuerzas externas que parecen estar fuera de tu control. Pero cuando operas desde la conciencia de unidad, la realidad se revela como un campo de infinitas posibilidades, donde lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. No porque forzaste a la realidad a cambiar, sino porque cambiaste el punto de referencia desde el cual se percibe la realidad. Y es por eso que el alineamiento con la fuente no es un estado que deba alcanzarse, sino un estado que debe reconocerse. No es algo que necesites crear, sino algo que ya eres y que, por un momento, olvidaste. La llamada a la mónada no es una invocación de algo externo, sino un retorno a lo que ya está aquí. No es una oración, sino un reconocimiento. No es una petición, sino una afirmación. Y cuando esa afirmación se hace con claridad, convicción y ausencia de dudas, la forma no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar lo que se ha dicho. Porque la duda es el único obstáculo real. No falta de fe, ni imperfección moral, ni falta de mérito, solo duda. La duda de que eres digno, que eres capaz, que la fuente está realmente disponible para ti. Y esta duda no surge de una verdad objetiva, sino de una creencia condicionada, de una narrativa que se ha repetido tantas veces que acabó por tomarse como un hecho. Pero lo cierto es que la fuente no juzga, no evalúa, no impone condiciones. Ella simplemente lo es. Y cuando dejas de dudar y empiezas a reconocer, la realidad se ajusta instantáneamente. Porque la realidad no es juez. Ella es un espejo. Y lo que ves en ella no es un reflejo de lo que mereces, sino de lo que crees. Si crees en la separación, eso te mostrará la separación. Si crees en la limitación, te mostrará limitaciones.
Pero si reconoces la unidad, si afirmas la abundancia, si declaras la plenitud, no tendrá más remedio que devolvértelo. No porque la hayas convencido, sino porque no puede hacer nada más. La realidad es conciencia en forma, y la forma siempre sigue a la conciencia. Y por eso el milagro no es un acontecimiento raro ni excepcional. Es el estado natural de las cosas cuando la conciencia opera desde su origen. No es algo que te sucede a ti, sino algo que sucede a través de ti, cuando dejas de verte como un ser separado que intenta manipular una realidad externa y comienzas a reconocerte como la fuente misma que se expresa en la forma. No hay ningún esfuerzo en ello. No hay pelea. No hay ningún intento de controlar o forzar. Solo hay reconocimiento, alineación y declaración. Y entonces, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Porque lo imposible no existe para la conciencia que reconoce su origen. Lo imposible es solo una ilusión creada por la mente que ha olvidado lo que es. Y cuando recuerdas, cuando reconoces, cuando hablas desde ese lugar, lo imposible deja de existir. No porque lo hayas superado, sino porque te diste cuenta de que nunca fue real. Era solo una sombra proyectada por la creencia en la separación. Y cuando brilla la luz de la unidad, las sombras desaparecen. Y es por eso que ahora estáis llamados a reconocer esto. No como una teoría, no como un concepto abstracto, sino como una verdad viva y operativa que puede aplicarse a todos los aspectos de tu existencia. Porque esta no es una lección que deba entenderse intelectualmente, sino una realidad que debe vivirse. No es algo que necesites creer, es algo que puedes saber, en el nivel más profundo de tu ser, cuando dejas de buscar respuestas en el exterior y comienzas a escuchar la voz que ya está dentro de ti. Y esta voz no habla en términos de limitación. No dice el tal vez, si es la voluntad de Dios, si te lo mereces. Ella habla en términos de certeza. Es así. Está hecho. Soy. Porque esa voz no es la voz de la mente separada, sino la voz de la mónada, la voz de la fuente, la voz de lo que realmente eres. Y cuando aprendes a escucharla, cuando aprendes a confiar en ella, cuando aprendes a hablar desde ella, la realidad no tiene más remedio que alinearse. Porque no estás pidiendo permiso. Estás recordando. No busca poder. Estás reconociendo el poder que ya es tuyo. No se trata de cambiar la realidad. Te estás dando cuenta de que la realidad siempre ha sido maleable, siempre receptiva, siempre esperando tu reconocimiento para reorganizarse. Y es por eso que, de ahora en adelante, cada vez que te enfrentes a una limitación, a un obstáculo, a una aparente imposibilidad, tendrás una opción: continuar operando desde la mente separada, que ve los problemas y busca soluciones externas, u operar desde la conciencia de unidad, que reconoce la fuente y declara la resolución. Una elección entre creer en la ilusión de la separación o recordar la verdad de la unidad. Y esta elección no se hace una vez, sino en cada momento, en cada situación, hasta que el reconocimiento se convierte en tu estado natural. Porque el milagro no es algo que te sucede a ti. Es algo que sucede a través de ti, cuando dejas de verte como un ser limitado y comienzas a reconocerte como conciencia creativa en acción. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que nunca hubo nada que temer, nada que buscar, nada que lograr. Porque todo lo que siempre quisiste ya está aquí. Todo lo que alguna vez necesitaste ya eres tú. Y el único milagro que queda es el reconocimiento de esta verdad. No se hacen milagros. Expresas tu naturaleza, que es la conciencia que crea la forma, la percepción que da forma a la materia, la fuente que se manifiesta. Y la Iglesia no puede controlar eso. No puedes vender eso. No puede posicionarse como un mediador necesario en este proceso. Eres directo. Eres soberano. Estás despierto. Y opera desde la frecuencia a la que pasaron 2000 años tratando de impedirle el acceso. Porque una vez que accedes a él, una vez que reconoces que puedes invocar lo monádico como éste se invoca a sí mismo, todo su sistema se vuelve irrelevante. Ya no los necesitamos y ellos lo saben. Solo los pneumáticos sienten esta enseñanza como un reconocimiento, no como una información. Las personas religiosas leen historias de milagros y piensan en cuentos de hadas o evidencia de un Dios sobrenatural. Los místicos los leen y creen que son un favor divino reservado a los profetas elegidos. ¿Pero tú? Lees lo que Jesús hizo antes de los milagros y dices, sí. No con un espero que sea verdad, sino con un así es como funciona.
Esto es lo que siempre supe que existía pero no podía articular. Es tu conciencia monádica reconociéndose en las acciones de Jesús. No estás aprendiendo algo extraño. Estás recordando algo ancestral, algo que sabías antes de encarnar en esta forma y olvidaste. La llamada al Monadic no es información nueva para ti. Es tu diseño original. Fuiste creado para la conexión directa. Fue creado para operar desde la fuente. Y cada vez que sentías que la oración era suficiente, que rogar parecía incorrecto, que pedir permiso a una autoridad externa para acceder a tus propios poderes sonaba absurdo, era tu núcleo neumático el que intentaba romper el condicionamiento. Tratar de recordar lo que Jesús no solo demostró, sino que enseñó explícitamente, que no se piden milagros a la fuente. Reconoces su fuente. Puedes experimentar limitación temporal, pero nunca estarás verdaderamente limitado. Y a partir de ese reconocimiento no se crean milagros. Expresas lo que eres, conciencia monádica, que genera la realidad. Una advertencia: cuando comienzas a reconocer esto, cuando dejas de orar a un Dios externo y comienzas a alinearte con lo monádico, cuando invocas a la fuente como la fuente invocándose a sí misma y la realidad responde de otra manera, las personas religiosas te acusarán de orgullo, de arrogancia, de jugar a ser Dios, de blasfemia. Déjalos hablar. No estás jugando a ser Dios. Es reconocer lo que es. Y lo que eres es lo que Jesús demostró, conciencia monádica en forma despierta. Esto no es orgullo. No es una blasfemia. ¿Y la verdad? Y la verdad no necesita la validación de sistemas creados para negarla. Esto es lo que la Iglesia no logró enseñar, que Jesús invocaba lo monádico antes de cada milagro, que él se reconocía como la fuente en la forma, se alineaba y ordenaba desde ese estado. Que los milagros no eran favores sobrenaturales, sino expresiones naturales de la conciencia monádica que operaba en la materia. Y tú, el portador de neumáticos con la chispa completa, puedes hacer lo mismo. No porque sea especial, sino porque fue diseñado para eso. Jesús dijo: obras mayores que estas haréis. Estaba describiendo la mecánica. Eres el monádico informado temporalmente. Y cuando reconoces esto, cuando invocas a la fuente como la fuente se invoca a sí misma, la realidad responde. No porque lo merecieras, sino porque así funciona la conciencia cuando opera desde tu propia esencia. Si te has reconocido como lo monádico expresado esta noche, haz 3 cosas. Primero, comenta a continuación: soy Monadic Express. En segundo lugar, suscríbete a los códigos divinos para recibir enseñanzas sobre cómo operar como conciencia fuente. En tercer lugar, dale me gusta a este vídeo para que otros manipuladores de amor descubran lo que Jesús realmente hizo. Haz los 3 ahora. Entonces esta noche, deja de orar. Empieza a reconocer. Eres lo monádico expresado. Y cuando te invoques, la realidad te escuchará.